6 ahora, y te contábamos en el comienzo del programa algo que seguramente ya sabés si tenés cerca chicos en edad escolar: el regreso a la presencialidad en varios distritos del país. En particular hablamos de la ciudad de Buenos Aires, a donde además del regreso a la presencialidad hay una especie de abolición de las distancias personales, ¿no? Esta idea de que necesitamos 1,5 metros entre persona y persona para tratar de prevenir los contagios no estaría corriendo. Y para hablar de cómo fue el regreso a las aulas en el día de hoy, tenemos a Eduardo López en línea, secretario general de UTE y CETERA. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí Juan Di Natalia y equipo en Radio 10. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por llamar. No, por favor, Eduardo. Bueno, ¿qué evaluación podés hacer? Todavía no ha terminado el día, ¿no? Hay todavía chicos en la escuela, pero ¿qué evaluación hacés desde el sindicato de lo que fue el regreso a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires? No sé si tienen información sobre la provincia de Buenos Aires. En general se está volviendo en todo el país a la presencialidad. El punto de conflicto es el que vos bien decías, es el tema del distanciamiento. El gobierno de la ciudad dispuso anular el distanciamiento a partir del miércoles de esta semana. O sea, hoy rige el distanciamiento, mañana también, pero a partir del miércoles se anula el distanciamiento entre chicos y docentes, el famoso distanciamiento de 1,5 metros, a partir del miércoles en los cuartos y quintos años. A partir del 9 de agosto en primero, segundo y tercer año, a partir del 17 de agosto, que cae martes, en primaria se anula el distanciamiento, y a partir del 23 de agosto en los jardines. Nosotros hoy fuimos a la justicia hicimos una presentación para evitar que a partir del miércoles y así sucesivamente se anule el distanciamiento, porque es una medida sanitaria que no solo entendemos nosotros, sino el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud y hasta el propio jefe de gobierno, que se pone 1,5 metros en cada conferencia de prensa de otro, que es una medida necesaria para cuidar la salud. Esto en la práctica, digamos, anular el distanciamiento, lo que es hacer más grandes las burbujas, ¿no? Es decir, que en cada aula, bueno, en vez de estar la mitad del alumnado, están todos los chicos juntos. Esto sería más o menos lo que pasa, Eduardo. Tal cual. Se sientan los dos uno al lado del otro. Claro. Ahora es como los áforos, digamos, ¿viste? Cada chico en el aula 1,5 metros. Claro. Bueno, todos juntitos, todos sin vacunar, porque son chicos y todavía no recibieron la vacuna, en pleno brote de la Delta. Hay una niña de 8 años internada en el Garrahan con Delta, y bueno, todos juntitos y bajo techo. Eso es lo que quiere las autoridades del gobierno de la ciudad, única jurisdicción del país que quiere esto. Insisto, no empezó hoy, sino que empezarían el miércoles con los cuarto y quinto años. Claro, es una especie de regreso gradual a esa presencialidad, digamos, casi igual a la presencialidad prepandemia, solo que ahora usamos barbijos, ¿no? Barbijo, claro. Bueno, intentaron sacarlo el barbijo a principio de año, pero nosotros son cuestiones innegociables. El barbijo, la doble ventilación y el 1,5 metros es lo que se pide en cualquier lado, digamos. Bueno, nosotros también lo vamos. Hoy presentamos una nota en el gobierno de la ciudad pidiendo que se respete esto, y en mesa de entrada nos hacían esperar afuera, daban 3 metros de distancia entre uno y otro en un lugar amplísimo. Bueno, nos parecía medio incoherente, claro, que en el gobierno de la ciudad sea todo futurista y en las escuelas quieran amontonar chicos. Claro, digamos que la presencialidad, cumpliendo estas 3 cosas que señalabas, lo de mantener la distancia, lo de tener los espacios bien ventilados y la utilización de barbijo, para ese tipo de regreso a la presencialidad, Eduardo, ¿te parece que las condiciones sí están dadas? Eso desde UTE CETERA ustedes no lo objetan. En estas circunstancias no, porque el índice claro, de circulación del virus es muy bajo. En otras circunstancias sí, cuando estaba alto, digamos, claro, nosotros siempre impulsamos los parámetros que se utilizan en Estados Unidos, en Alemania. Bueno, acá se resolvió cada 500 casos, cada 100.000 habitantes en el promedio de los últimos 14 días, que es un promedio bastante alto. Con pero esa bueno, medida digamos, se vuelve a educación virtual, ¿no?
si supera esa medida, claro, se vuelve a educación virtual. Ahora todo el país está por abajo de esa medida. Claro. Entonces, está bien. Mirá, cuando el tema era la presencialidad, ahí la reta decía, quiero presencialidad pese al índice de incidencia que dice lo contrario. Ahora que ya la presencialidad, hay presencialidad en todo el país, dice distanciamiento. Claro. Y el día que se apruebe un distanciamiento cercano va a decir barbijo. Y así todo, digamos. Claro. Los ciber para pobres, desde hace 14 meses que viene utilizando la educación para confrontar con el dispositivo sanitario nacional. Claro. Eduardo, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. Hola, ¿Cómo Marcos? estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte, en todo caso brevemente, ¿cuál es la evaluación de lo que pasó el año pasado en términos de si efectivamente se dio esta presencialidad? Se habló mucho de la presencialidad y uno por todos lados se enteraba de que había burbujas que se habían roto, que había algunas aulas que debían cerrar dentro de escuelas, en muchos casos varias aulas en una misma escuela. ¿La presencialidad existió o en realidad se dio salpicada o se vio salpicada por una cantidad de suspensiones por todo esto que mencionábamos? En la práctica no existió, salvo en las conferencias de prensa que hace, y en esto de, viste, que hablaba Alberto, entonces hablaba Larreta, pero en la práctica hay una historia de amor entre la comunidad educativa, los docentes, por abajo nos ponemos de acuerdo. Al contrario, vos fíjate que en la primera mitad de este año salían los funcionarios del gobierno a decir, manden a sus hijos a la escuela, si no los mandan les hacemos juicio, les ponemos falta, o sea, obligaban a mandar a los chicos, pero las familias son tan inteligentes como, o más, y por supuesto tenían mucha más ética, que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ellos no se juntan con menos de 1,5 metros, claro. Bueno, no se juntan hace 18 meses, y son ellos los que dijeron, vayan a circular cuando estaba el virus. Nosotros tenemos 35 docentes fallecidos, porque no nos daban la vacuna y porque nos mandaban a las escuelas. Entonces las burbujas se pinchaban por una parte, porque, ¿qué quiere decir que se pinche una burbuja? Se contagiaban, claro. Vamos a decirlo de otra manera. Claro. Se contagiaban los pibes, se contagiaban los maestros, escuelas con crespones negros en la puerta de las escuelas. Eso hizo que cuando terminó el ciclo lectivo, la primera parte, hace 2 semanas, casi las escuelas estaban semivacías porque la gente tiene miedo. Claro. Entonces no va masivamente. Eduardo, te hago una última pregunta. Ustedes hicieron una presentación, lo decías al comienzo de la conversación. ¿Están previstas medidas de fuerza si no cambia, digamos, esta idea de no mantener la distancia entre los alumnos en las escuelas? Sí. Toda medida de fuerza, todo plan de lucha, por decirlo más genéricamente, va a ser en unidad con los padres, con las madres y con los estudiantes. Hoy presentamos la nota con estudiantes, que no se quieren sentar uno al lado del otro, sino tener distanciamiento, y con cooperadores escolares. Y siempre fue así. Es decir, el objetivo del gobierno es que nos peleemos, la comunidad educativa. No hubo un solo caso de pelea en ninguna escuela. Bien. Puede haber en los medios, pero en las escuelas ninguno. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, Eduardo.